Hola a todas y todos. Les recuerdo que en este semestre los está acompañando el programa de lectura y escritura académicas de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Paula Sandoval y soy su tutora eh, para esta asignatura en este semestre. También nos acompaña Viviana García, que es la profesional de apoyo. Y bueno, en esta ocasión nos convoca un análisis de un artículo, o mejor, de dos artículos de revisión para comprender un poco más la estructura de este tipo de texto. Bueno, primero debemos saber sobre qué hablaremos. Entonces, primero vamos a recordar la estructura del artículo de revisión que ya habíamos tratado en un video tutorial anterior. Posteriormente vamos a hacer el análisis de dos ejemplos de artículo de revisión y finalizaremos con unas herramientas útiles en este proceso de escritura. Bien, en cuanto a la estructura del artículo de revisión, recordemos que tiene 6 partecitas. La primera es el encabezado, luego está la introducción, la metodología, el desarrollo y discusión, las conclusiones y finalmente las referencias bibliográficas. Digamos que cada una de estas partecitas ya las hemos tratado con más profundidad en el anterior video tutorial que ya les comentaba. Bien, entonces ahora sí pasemos a lo central, que es el análisis de los ejemplos. Para hacer este análisis me voy a basar en dos ejemplos. Uno que está relacionado con el campo de la educación y otro ya pues relacionado con el campo de la comunicación. Bien, entonces en cuanto a la primera parte, ¿cierto? Del artículo de revisión, que es el resumen, vamos a ver pues primero el ejemplo 1. Entonces, fijémonos que este resumen, que es bien cortito, posiblemente no tiene más de 250 palabras, tiene 3 elementos principalmente: el objeto de revisión y su contexto, la metodología y el desarrollo y la discusión. Entonces, promete exponer cada uno de estos aspectos de su revisión bibliográfica. Entonces, miremos aquí que en el objeto de revisión está el estado de la investigación en educación ambiental en América Latina en estos años. En cuanto a la metodología, nos cuenta que, bueno, revisión de artículos publicados en revistas de educación indexadas. Bueno, se construyó a partir de una base de datos a partir del año en que fue publicado el artículo, nombre de la revista, bueno, otras particulares metodológicas. Y finalmente dice, bueno, a pesar del gran auge que ha tenido el desarrollo de programas y experiencias en educación ambiental en la región, son pocos los artículos que exploran de manera sistemática su efectividad. Entonces aquí ya tenemos un esbozo general de lo que fueron estos resultados y la discusión. Fíjense que todo esto nos ha contado en pocas palabras, ¿cierto? Lo que ha sido su texto, ¿cierto? Su artículo de revisión en cada una de las partecitas del mismo. Igualmente hace el ejemplo 2, que dice el uso de signos manuales de manera simultánea a la lengua oral para promover el desarrollo de la comunicación y el lenguaje en niños. Bueno, aquí va a dar más especificidades sobre ese objeto de revisión. Luego dice que, bueno, va a haber trabajos de intervención, ¿cierto? Lo que va a revisar, que tiene unos criterios para delimitar búsqueda, selección, codificación y síntesis, que son 50 artículos publicados desde 1970, bueno, y demás cuestiones metodológicas. Y finalmente dice, a pesar de la diversidad en cuanto a los resultados, el uso de signos como sistema de comunicación aumentativo es efectivo para mejorar el desarrollo del lenguaje. Entonces nos va a contar algo de sus resultados y discusión. Nuevamente, en poquitas palabras, ¿cierto? Nos resumió o sintetizó, así como se llama la parte del artículo de revisión, nos resumió, como venía diciendo, qué pasa o qué nos cuenta en cada una de las partes de su texto. Luego sigue, bueno, la parte 2 del artículo de revisión, que es la introducción. Entonces, bueno, recordemos que en la introducción vamos a hacer una delimitación temática, ¿cierto? Es decir, lo que trata nuestro texto. Vamos a contar qué es lo que vamos a hacer. Y, bueno, si se quiere, algunas particularidades, ¿cierto? Muy generales de nuestro caso específico de revisión. Entonces, miremos este ejemplo 2. Entonces, aquí en el primer parrafito, las autores van a decir los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa son métodos. Y bueno, lo que va a hacer aquí es hacer esta delimitación temática, es decir que
qué son estos sistemas y fíjense que aquí usa citas y demás para hacer esta delimitación temática. Posterior, ¿cierto? Va a decir, este artículo se propone analizar, bueno, chan, 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 en profundidad. Nos va a contar, ¿cierto? Este artículo, el objetivo de este artículo de revisión. Posteriormente nos va a decir, bueno, para ello se han revisado y analizado 50 artículos originales, más o menos nos va a contar cuál es la metodología, ¿verdad? Y bueno, en el párrafo que sigue, nuevamente nos va a dar más profundidad acerca de su objetivo, que es de carácter descriptivo exploratorio, y bueno, va a dar unas particularidades sobre el mismo. Entonces, fíjense que ya a partir de algo general, ¿cierto?, que es la delimitación temática, es decir, lo que va a tratar su texto, y luego nos va a decir cuál es su objetivo y más o menos cuáles son las características de este texto. Miremos el ejemplo número 2. Entonces, fijémonos que aquí... no, perdón. Bueno, aquí ya vamos con otra parte, perdón. La parte 3 del artículo de revisión, que es la metodología. Entonces, bueno, recordemos que aquí le vamos a contar al lector cómo hemos hecho la búsqueda, ¿cierto? De qué hemos echado mano para hacer esa búsqueda, es decir, criterios de selección de búsqueda y, bueno, otras particularidades metodológicas. Entonces, miremos esto en el ejemplo 2. Entonces, bueno, aquí ellas dicen, para lograr el objetivo escrito se han utilizado unos criterios de búsqueda y de inclusión. Entonces, bueno, aquí las autoras hacen una diferencia entre criterios, ¿cierto?, como tal de búsqueda, o sea, todo eso que les sirvió para buscar, y criterios, ¿cierto?, de inclusión, que es un segundo filtro que se aplica después de esta búsqueda ya para seleccionar y recuperar efectivamente los textos de los cuales se va a hacer la revisión. Entonces, fijémonos que sus criterios de búsqueda son dos principalmente. Entonces, las bases de datos, que fueron estas que mencionan acá, y algunas palabras claves que usaron para buscar entonces estas bases de datos. Ustedes incluso aquí pueden poner algo más allá de las palabras clave y son sus ecuaciones de búsqueda, que sería muy interesante para que personas que, por ejemplo, quieren ampliar la búsqueda, usen las mismas ecuaciones y, bueno, sigan con su trabajo. Aquí ya expone los criterios de inclusión, entonces ya dice usar los signos manuales como sistema de ACC, tener acceso al texto completo y, bueno, otros criterios de inclusión. Bueno, el ejemplo 2 es muy similar, entonces los autores nos van a dar los criterios del lugar de búsqueda. Entonces ellas dicen que, bueno, están consultando la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe y España, y la librería científica electrónica en línea. Y, bueno, ellas aquí llaman filtros a lo que nosotros hemos denominado criterios. Entonces tienen un primer filtro por publicación, entonces que se localizan exclusivamente publicaciones del área de educación. Filtro por palabra clave, o sea que solo localizaron artículos que tuvieran la palabra clave de educación. Y filtros por temática, es decir, se localizaron artículos que abordaran directamente con el tema. Bien, en cuanto a la cuarta parte que es la del desarrollo y discusión, o resultados y discusión, bueno, recordemos que vamos a mostrar qué es lo que hemos encontrado y vamos a empezar a discutir estos resultados. Entonces, dentro del ejemplo 1, ¿cierto?, esta primera partecita de los resultados, lo que van a hacer los autores es que todas las fuentes, ¿cierto?, de revisión, que en últimas son pues los resultados. Estos resultados los van a organizar en conjuntos muy delimitados y, bueno, esta organización de la información, que son los resultados, la van a exponer a través de textos y tablas. Entonces, fijémonos aquí que, bueno, dicen los autores, después de una depuración de los artículos, a partir de 85 artículos, la base de datos quedó constituida de 77 artículos por año. Bueno, los organizaron por año, por país, por tipo de artículo, por nombre de revista y por el método. Entonces, fijémonos que aquí van a echar mano de texto y de tablitas para organizar toda esta información y decir, por ejemplo, que en tal año hubo tantos artículos, o que según el tipo de texto hay tantos artículos.
Bien, entonces, bueno, los invito a que vean la segunda parte de este video, donde vamos a seguir con la cuarta parte de desarrollo y discusión y las demás partecitas que nos hacen falta del artículo de revisión y pues de este análisis que estamos haciendo ahora.